Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Lea era una niña de 13 años, llena de vida, sueños y curiosidad. Había crecido en un pueblo pequeño y remoto, donde los días estaban marcados por el canto de los pájaros y el sonido de los árboles bailando con el viento. Las calles empedradas, bordeadas de casas de piedra y jardines fragantes, parecían testigos de una época olvidada, donde el tiempo transcurría lentamente. En este pueblo, la vida parecía sencilla y serena, como un cuadro viviente. Los rostros sonrientes, las animadas conversaciones en el mercado, los juegos en el campo, todo parecía pertenecer a un mundo donde la inocencia estaba protegida por la bondad de los vecinos. Pero más allá de esta tranquilidad, una sombra persistente se cernía sobre el pueblo. Los ancianos contaban historias misteriosas, leyendas que los padres se apresuraban a hacer olvidar a sus hijos. Cuentos de criaturas antiguas, seres de otro tiempo, maldiciones que golpeaban a aquellos que se atrevían a aventurarse demasiado en los bosques circundantes. Estas historias se habían transmitido de generación en generación, susurradas en voz baja durante las largas tardes de invierno o contadas alrededor de una fogata en verano. Pero esas eran solo leyendas, ¿no? Lea, como todos los demás niños, los escuchaba con oído distraído, incapaz de captar el peso que esas historias tenían. Ella aún no había comprendido que su propio destino se entrelazaría con estas viejas historias, pero el mundo que la rodeaba ya estaba cambiando. Lea vivía con la actitud despreocupada propia de su edad, entre la escuela y sus sueños de futuro. Le encantaba dibujar, perderse en sus pensamientos e imaginar mundos fantásticos, pero a esa edad aún no había comprendido las complejidades de la vida, las relaciones y los peligros que a veces acechaban detrás de los rostros familiares. Era una tarde de otoño, el aire fresco traía olor a hojas muertas y tierra húmeda, cuando su vida cambió. El sol se ponía lentamente en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre los campos cuando todo sucedió. Ese día, Lea caminaba sola camino a la escuela, con una bolsa ligera en el hombro y la cabeza llena de pensamientos inocentes. Ella no había visto venir la amenaza. Ella no se había dado cuenta de que este chico de 16 años, un compañero de clase, había estado observándola durante varios días. Ella no había notado las señales de advertencia que su cuerpo, su instinto, le estaba enviando. Antes de que ella pudiera reaccionar, él estaba allí, bloqueándola en el camino, obligándola a ir a un rincón oscuro detrás de los árboles, fuera de la vista, fuera de la luz. El ataque fue brutal, silencioso, un acto de violencia que le robó la inocencia en un instante. Después de aquella tarde, todo cambió. Lea, perdida y conmocionada, se encerró en sí misma. Intentó alejar las imágenes de ese momento, decirse a sí misma que en realidad no había sucedido, pero su cuerpo, su mente, no lo habían olvidado. Ella permaneció en silencio, como prisionera invisible de su propia vergüenza. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto parecía estar teñido de ese pesado secreto, un secreto que no se atrevía a compartir con nadie. Ella no se lo contó a sus padres. ¿Qué dirían? ¿Cómo podrían entenderlo, cuando todo les parecía tan sencillo? ¿Qué podía decir ella? Las semanas pasaron en una espesa niebla. Lea siguió yendo a la escuela, jugando con sus amigos, pero todo en ella se había vuelto extraño, disonante. El mundo que la rodeaba todavía parecía tan brillante, tan vivo, pero ella se había convertido en una espectadora silenciosa, una sombra entre otras. La culpa se coló en su corazón como un veneno lento, un veneno que poco a poco iba devorando su alegría y su paz interior. Sus sueños, una vez llenos de esperanza, ahora estaban plagados de visiones oscuras. Un mes después del incidente, Lea comenzó a darse cuenta de que su cuerpo estaba cambiando. Tenía dolor de estómago, un dolor sordo y constante que no la abandonaba, náuseas inexplicables y una fatiga abrumadora. Pero fue la ausencia de su periodo lo que llamó su atención. El cuerpo de Lie ya no le pertenecía. Luego se dirigió a su madre, pero no tuvo el coraje de decirle la verdad. Su madre, siempre tan llena de sabiduría, parecía tan distante últimamente, como si la vida familiar estuviera a punto de desmoronarse. Después de varios días de reflexión, Lea le confió su extraño malestar a su madre. La mirada de su madre se endureció ante sus palabras, pero no dijo nada. Ella lo llevó al médico del pueblo, un anciano que lo había visto todo, pero nunca nada tan joven. Cuando se conoció el veredicto,
Fue como un rayo caído del cielo. Lea estaba embarazada. La noticia se extendió rápidamente por la casa, más dolorosa que cualquier enfermedad. El padre de Lie, un hombre gentil y amoroso, se derrumbó bajo el peso de esta verdad. La vergüenza se instalaría en sus vidas como una sombra indeleble. Los aldeanos, a pesar de su naturaleza aparentemente benévola, recibieron sentencias más severas que cualquier tribunal. Comenzaron a susurrar en las calles, mientras sus ojos se apartaban de Lie y su familia. Para Lea, fue el fin de su mundo. Ella ya no era una niña, sino una víctima de un sistema cruel e incomprensible. Sus mejillas estaban marcadas por lágrimas que no podía limpiar, sus manos temblaban constantemente. Su cuerpo, aunque tan joven, ya cargaba con el peso de responsabilidades que no debía afrontar. Y, sin embargo, en sus momentos más oscuros, Lea no se atrevió a rebelarse. Ella había perdido todo lo que era. Ella era todavía una niña, pero llevaba sobre sus hombros una carga que ni siquiera los adultos se atrevían a imaginar. Los meses pasaron en una neblina de silencio. Lea casi no hablaba más. Su mirada, antes brillante de curiosidad, se había vuelto vacía, ausente. Cada mañana se despertaba con la misma sensación de opresión, el mismo peso en el pecho, como si algo invisible la aplastara. Su barriga iba creciendo, haciéndola cada día más consciente de su condición, pero también del abismo que se abría entre ella y el mundo exterior. Los murmullos del pueblo se habían convertido en un pesado silencio, más fuerte aún que los rumores. En la escuela, las niñas de su edad, aquellas con las que alguna vez había jugado, susurraban a sus espaldas y evitaban su mirada, como si la más mínima interacción con ella corriera el riesgo de infectarlas con una maldición invisible. Los chicos, por su parte, la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y miedo. Ni siquiera los adultos se atrevían ya a acercarse a él. Su propia madre, aunque cariñosa, parecía perdida, incapaz de encontrar las palabras para calmar a su hija. Solo su abuelo, un anciano de barba canosa y manos ásperas, permaneció como una roca en medio de la tormenta. Él venía a verla todas las noches, se sentaba a su lado y, con voz profunda y suave, le susurraba palabras tranquilizadoras. Toda prueba tiene su razón de ser, Lea. A veces, incluso lo que parece una maldición puede ser una bendición disfrazada. Se aferró a esas palabras como a un salvavidas, esperando que algún día tuvieran sentido. Pero a medida que su cuerpo cambiaba, Lie comenzó a percibir algo más. Una presencia. Algo indecible que la rodeaba, que pesaba sobre ella. Soñó con cosas extrañas, imágenes borrosas pero inquietantes, voces susurrantes en la noche. A veces se despertaba sudando, temblando, sin aliento, con la sensación gélida de una mano invisible rozando su piel. En sus pesadillas, vio a un niño. No es un bebé común y corriente. Una criatura de profundos ojos negros y piel azul grisácea, cuya mirada le atravesaba el alma. ¿Fue su imaginación? ¿Una manifestación de su ansiedad? ¿O algo aún más oscuro? A medida que pasaban los días, su malestar aumentaba. Ella no se atrevió a contarle a nadie estas visiones. ¿Quién le creería? Siendo ya una marginada, ¿cómo podría explicarle a su madre que soñaba con un niño con rasgos inhumanos? Y entonces, llegó el día. El nacimiento llegó más rápido de lo que ella había imaginado. Esa mañana, un dolor abrasador la despertó, una contracción tan fuerte que le dejó sin aliento. Ella intentó levantarse, pero sus piernas temblaban bajo su propio peso. Angustiada, su madre corrió hacia ella y, sin perder un momento, la llevó al hospital del pueblo. Era un establecimiento pequeño y antiguo, con las paredes blanqueadas por el tiempo, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de sábanas demasiado lavadas. Los médicos, aunque competentes, rara vez habían visto casos como el de Lea. Una niña de 13 años a punto de dar a luz. Solo imaginarlo fue suficiente para sumir a todo el personal en una vergüenza silenciosa. En la sala de partos, la tensión era palpable. Lea, acostada en la mesa, sintió el aire cargado de preocupación. Las parteras susurraban entre sí, intercambiando miradas furtivas. Una contracción la hizo gritar. El dolor era insoportable, pero no era eso lo que más la aterrorizaba. Algo estaba mal. Ella podía sentirlo. Una sombra invisible se cernía sobre la habitación.
La luz parecía más tenue y las paredes parecían cerrarse sobre ella. Sus pensamientos estaban nublados por el dolor, pero una sensación de certeza la invadió. Lo que estaba por nacer no era normal. Sus sueños no eran meras pesadillas. Apenas había terminado el parto cuando la atmósfera en la sala cambió de repente. Se hizo un pesado silencio, interrumpido únicamente por las respiraciones jadeantes de los médicos y las parteras. Todos estaban congelados, con las miradas fijas en el recién nacido. Algo estaba mal. El bebé estaba allí, acostado en la mesa de partos, pero no se parecía a nada que la ciencia médica conociera. Era pequeño y frágil, pero una fuerza indescriptible parecía emanar de él. Sus ojos, insondablemente negros, absorbían la luz en lugar de reflejarla. Su tez era de una palidez extraña, casi cenicienta, y sus dedos, largos y delgados, parecían más articulados que los de un bebé común, como si cada tendón sobresaliera bajo su piel diáfana. Entonces dejó escapar un grito. Un sonido ronco y gutural que no se parecía en nada al llanto de un bebé recién nacido. Fue un grito de otro lugar, de otro tiempo, de otro mundo. Al mismo tiempo, la temperatura en la habitación bajó bruscamente. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes y un aliento helado pareció pasar entre ellos, como si una presencia invisible acabara de despertar en la sala de partos. Lea, aún bajo los efectos de los medicamentos, sentía sin embargo que el miedo se apoderaba de ella. No lo entendía todo, pero podía ver el horror en los ojos de los médicos, el miedo silencioso que congelaba sus rasgos. Uno de los médicos, visiblemente sorprendido, dio un paso atrás antes de susurrarle a una enfermera temblorosa. Llama inmediatamente a un especialista en genética, y también a un experto en ciencias ocultas. La última palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Unas horas más tarde, la puerta del dormitorio se abrió y entró un hombre mayor vestido con un abrigo oscuro, cuya presencia era imponente a pesar de su apariencia frágil. Se trataba del profesor Beauclair, un erudito discreto cuya reputación solo se mencionaba en círculos restringidos. Se acercó a la cuna con ceremoniosa lentitud, observando al bebé con mirada penetrante. Pasó un largo silencio antes de que murmurara una frase inaudible, un encantamiento en un idioma olvidado. Luego dio un paso atrás y miró a los médicos con gravedad. Nació bajo un signo antiguo, dijo finalmente. Nadie respondió. Una de las médicas, una mujer de mandíbula apretada, se armó de valor y se acercó a Lea, que seguía postrada en cama. Se arrodilló a su lado, con voz temblorosa. Tu hijo no es humano, Lie. Parece ser producto de algo más. No lo entendemos todavía, pero existe una conexión con leyendas antiguas. Historias que hablan de seres de la oscuridad y de las estrellas, de criaturas cuya existencia desafía toda lógica. Lea sintió que su corazón daba un vuelco. Ella quería hablar, protestar, pero no le salieron las palabras. En las horas siguientes, escuchó palabras que no tenían ningún significado para ella. Rituales olvidados, genética ancestral, linajes perdidos. Se menciona una profecía escrita siglos atrás, anunciando el nacimiento de un ser nacido del dolor extremo, un niño cuya existencia alteraría el equilibrio del mundo. Pero lo que más la impactó no fue el miedo en los ojos de los científicos ni los susurros de las enfermeras en los pasillos. Era el propio niño. Ella giró la cabeza hacia la cuna. Él estaba allí, inmóvil, despierto. Él la miró. Y en esa mirada oscura e insondable, Lea vio algo indescriptible. No es una amenaza. No es un peligro. Pero una presencia. Algo más grande que ella, más vasto que todo lo que había conocido jamás. En ese momento se formó un vínculo. Una promesa silenciosa. Extendió la mano y rozó con las yemas de los dedos la piel fría del niño. Un escalofrío le recorrió el brazo, pero no retrocedió. Este niño, su hijo. No importa quién era, de dónde venía, qué significado buscaron darle las leyendas. Él estaba allí. Él era de ella. Lie se enderezó levemente, reuniendo las migajas de fuerza que le quedaban, y susurró con voz débil pero decidida. No importa lo que pienses. No importan las profecías. Este es mi hijo. Y yo lo protegeré. En ese momento supo que nada volvería a ser lo mismo. El mundo tal como ella lo conocía acaba de ponerse patas arriba. Y con él, su destino.